Buenas noches, me llamo Carlos y soy un militar retirado. La razón por la que dejé el ejército es la causa por la que os cuento mi historia, y la descubriréis más adelante. Me encontraba en una base asentada en Alaska. La noche era implacablemente fría, envuelta en una oscuridad que parecía devorar la luz. Fui convocado para una misión secreta, una tarea que estaba fuera de los límites de lo convencional incluso para un militar experimentado como yo. La orden llegó en medio de la noche, con un tono de urgencia que me puso en alerta. Sabía que esta misión era diferente a todo lo que había enfrentado antes. La preparación para la misión fue meticulosa y rigurosa. Reunidos en una sala de operaciones clandestina, mi superior y yo discutimos los detalles y los posibles escenarios que podríamos enfrentar. A medida que mi superior me transmitía los detalles de la tarea, pude sentir cómo mi piel se erizaba y un nudo se formaba en mi estómago. Había una sombra de misterio y peligro que envolvía cada palabra que salía de su boca. Me advirtió que no compartiera ningún detalle con nadie, que esta operación era confidencial y requería un alto nivel de discreción. La razón es que había caído un artefacto en la tundra y querían recuperarlo, así como saber si había afectado en algo a la flora y fauna local. Ahora me doy cuenta de que sabía cosas que no estaba dispuesto a compartir, pero en su momento asumí que se trataba de algún experimento militar en el espacio que había caído por algún fallo a tierra. Entonces cuando me informaron que no estaría solo en esta empresa. 2 compañeros serían enviados conmigo para asegurar el éxito de la misión y garantizar nuestra supervivencia en un entorno hostil. El primer miembro del equipo era el sargento Thompson, un veterano con una amplia experiencia en operaciones especiales. Sus habilidades tácticas y su capacidad para tomar decisiones rápidas bajo presión eran bien conocidas en el campo militar. La frialdad en su mirada y su destreza en combate y supervivencia lo convertían en un activo valioso. El segundo miembro era la teniente Anderson, una experta en comunicaciones y tecnología. Conocida por su ingenio y habilidades para descifrar sistemas de seguridad, su presencia aseguraba que estaríamos conectados y preparados para cualquier contingencia, así como la posibilidad de tomar en el terreno los datos que necesitaban obtener. Su inteligencia estratégica y su destreza técnica eran invaluables en una misión tan delicada como la que estábamos a punto de emprender. Se me dejó muy claro que la información otorgada al resto del equipo estaba sesgada, y que no podría ampliarles detalles durante la misión. Acepté a regañadientes. Una vez que el equipo estuvo reunido, nos pusimos en marcha hacia Alaska. El viaje en avión fue tenso y lleno de expectativas. Cada uno de nosotros repasó mentalmente el plan, analizando cada posible escenario y las medidas que tomaríamos para asegurar nuestra supervivencia. Sabíamos que por la zona había un grupo paramilitar que podría dar problemas y, además, que la fauna salvaje y el clima no ayudarían en absoluto. Finalmente, llegamos a un aeródromo improvisado en las afueras de la región designada. Nos encontramos con el clima hostil y la vastedad del paisaje nevado. Los vientos gélidos azotaban nuestras caras, recordándonos constantemente la dureza del entorno en el que estábamos a punto de sumergirnos. Equipados con nuestro equipo militar y abrigados con prendas aislantes, nos adentramos en la vastedad de la tundra. Con la ayuda de mapas y coordenadas precisas, avanzamos a través de la nieve profunda hacia el remoto pueblo abandonado donde se suponía que debíamos llevar a cabo nuestra misión. El silencio reinaba a nuestro alrededor mientras nuestros pasos crujían en la nieve fresca. Las montañas cubiertas de nieve y los ríos congelados nos rodeaban,
creando una sensación de aislamiento y fragilidad en medio de la naturaleza indomable. Procurábamos mantener un perfil bajo, a sabiendas de que los errores allí podrían ser fatales. Finalmente, llegamos a nuestra primera parada, un pueblo abandonado, un espectáculo desolador de edificios en ruinas y calles cubiertas de hielo. Algunos vehículos se encontraban abandonados en las calles de tierra, y los negocios parecían haber sido abandonados rápidamente décadas atrás. La sensación de que algo estaba terriblemente mal se afianzó en nuestros corazones. Aunque estábamos preparados para enfrentar peligros, ninguno de nosotros podía negar el escalofrío que recorría nuestra columna vertebral. A medida que caminaba por las calles desiertas, sentí que los ojos de un pasado olvidado me observaban desde las sombras. Con cautela, nos adentramos en el pueblo, listos para enfrentar lo desconocido y cumplir con nuestra misión secreta. Teníamos la sensación de que estábamos a punto de enfrentar una oscuridad inimaginable, y nuestra preparación y determinación eran nuestras mejores armas contra lo que se avecinaba. A medida que nos adentrábamos en el pueblo abandonado, la atmósfera se volvía más opresiva y lúgubre. Las casas y edificios estaban cubiertos de hielo y nieve, sus fachadas desgastadas y agrietadas, como si el tiempo y la desolación hubieran dejado su marca implacable. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos que observaban en silencio nuestra llegada, y la sensación de estar siendo observados creció con cada paso que dábamos. Las calles, una vez llenas de vida y actividad, ahora yacían vacías y cubiertas de una capa helada. El viento soplaba entre los edificios en ruinas, llevando consigo susurros fantasmales y el eco de un pasado olvidado. Era como si el propio pueblo fuera un testigo silencioso de una tragedia inexplicable, sus paredes derruidas y sus estructuras medio colapsadas como recordatorios silenciosos de los eventos que habían tenido lugar allí. A medida que avanzábamos, el crujido de la nieve bajo nuestros pies resonaba en el silencio ominoso. Cada uno de nosotros estaba en guardia, nuestros sentidos agudizados, escrutando cada rincón en busca de cualquier señal de peligro. Las sombras se alargaban, distorsionándose y retorciéndose a nuestro alrededor, lo que nos recordaba constantemente que no estábamos solos. Un rastro de humo nos llevó hacia una de las casas en ruinas, cuya estructura deteriorada demostraba que hacía poco había impactado algo contra su tejado. Si se mantenía en pie, era solo porque se encontraba sujeta por el hielo que ejercía de apoyo para las paredes. Con cautela, empujamos la puerta, que chirrió como si estuviera protestando contra nuestra intrusión. La oscuridad se cernía dentro de la casa, envolviéndonos en su abrazo frío y siniestro. El interior revelaba un panorama desolador. Muebles destrozados y escombros cubrían el suelo, como si una fuerza incomprensible hubiera asaltado el lugar con violencia. Los restos de lo que una vez fue un hogar mostraban señales de abandono y caos. Algunas de las paredes estaban cubiertas con marcas inquietantes, como si alguien hubiera intentado desesperadamente comunicar un mensaje a través de símbolos oscuros y desesperados. Empezamos la búsqueda del artefacto, suponiendo que debía no ser mayor a un casco. Dimos nuestra posición por radio, y nos informaron de que un equipo de apoyo y uno científico se dirigía hacia nuestra posición. Nos miramos extrañados. No deberíamos necesitar apoyo. Debían haber obtenido nueva información o la que ya tenían era mucho más preocupante de lo que imaginaba. Ordené continuar con la búsqueda. Cada habitación a la que nos adentrábamos parecía llevar consigo una sensación de malestar y desasosiego. El aire estaba cargado de un olor rancio y putrefacto, como si la misma decadencia hubiera impregnado cada rincón del lugar. La teniente Anderson,
con su experiencia en tecnología, comenzó a registrar señales extrañas en sus dispositivos, interferencias y patrones inusuales que desafiaban cualquier explicación lógica. En medio de la tensión y la oscuridad, escuchamos el primer gemido. Un sonido que parecía emanar de las profundidades mismas de la casa. Fue un lamento desgarrador, cargado de sufrimiento y desesperación. Nuestros corazones se aceleraron, y el instinto de supervivencia se apoderó de nosotros. La luz tenue de nuestras linternas iluminaba una figura grotesca que emergió de las sombras. Su apariencia era monstruosa, su piel pálida y desgarrada revelaba músculos y huesos expuestos. Sus ojos brillaban con una malicia inhumana, y su boca se abrió en una sonrisa distorsionada que destilaba maldad. En un instante, el horror se desató. Disparamos nuestras armas, intentando neutralizar a la criatura, pero cada bala parecía tener poco efecto. Era como si estuviéramos enfrentando a algo más allá de la realidad, algo que desafiaba las leyes de la vida y la muerte. Y mientras luchábamos, más de esas abominaciones emergieron de las sombras, cada una más retorcida y siniestra que la anterior. La batalla se volvió frenética, desesperada. Los gritos y los sonidos de combate llenaron el aire, mezclándose con los gemidos y los gruñidos de las criaturas. Nos dimos cuenta de que estábamos superados en número y que nuestra supervivencia estaba en peligro inminente. La escena se convirtió en un frenesí de violencia y terror. Disparábamos sin cesar, intentando contener a las criaturas que nos atacaban desde todos los ángulos. Los aullidos desgarradores resonaban en el aire, mezclados con los estallidos de las armas y el choque de los cuerpos en combate. El sargento Thompson luchaba con una ferocidad desesperada, blandiendo su cuchillo de combate con precisión letal mientras con la otra mano disparaba con precisión milimétrica. Sin embargo, las criaturas parecían insensibles a sus ataques, ignorando las heridas y continuando su avance implacable. Una de ellas se abalanzó sobre él desde atrás, hundiendo sus garras afiladas en su espalda. Gritó de dolor mientras caía al suelo, luchando por liberarse del agarre mortal. La teniente Anderson, mientras tanto, se movía ágilmente, su mente trabajando a toda velocidad para buscar una solución. Intentó usar su equipo para obtener más datos, pero sus conocimientos técnicos se volvieron inútiles en medio de este horror inimaginable. Una de las criaturas se abalanzó sobre ella, sus garras desgarrando la defensa de la teniente. Luchó valientemente, pero fue superada por la fuerza y la ferocidad de su atacante, que la cercenó en dos, mientras partes de su cuerpo manchaban la nieve y el polvo. Vi cómo su vida se desvanecía lentamente, sus ojos se llenaron de miedo y resignación mientras la criatura consumía su presa. Yo por mi parte seguía disparando con el fusil, preocupado por cuándo me durarían las balas. Estaba claro que estábamos en fuera de juego y debíamos retroceder o morir. Thompson pareció librarse de su atacante, malherido continuaba luchando. Le ordené retirarnos a una posición más ventajosa, y salimos fuera de la construcción. Las criaturas no parecían estar dispuestas a atravesar el umbral, lo que nos dio unos segundos de alivio. Hasta que nos dimos cuenta de que otras, más pequeñas no parecían tener problema en hacerlo. Mis balas se agotaron, y continué disparando con el arma de mano, al menos estos seres no eran tan duros como los otros, no obstante, su número nos hizo ir retrocediendo hasta encontrarnos de espaldas a la pared. Entonces una ventana se rompió y una de las criaturas arrastró dentro a Thompson, que gritó durante un segundo antes de que su cabeza fuera separada de su cuerpo.
El terror y la impotencia se apoderaron de mí mientras veía a mi compañero caer ante estas abominaciones. La rabia y el dolor se mezclaron en mi corazón, y una determinación feroz se encendió en mi interior. Sabía que, si no luchaba con todas mis fuerzas, sería el siguiente en morir. Disparé una ráfaga de balas hacia las criaturas, tratando de abrirme camino hacia mis compañeros caídos. Pero eran implacables y su resistencia parecía interminable. Uno tras otro, los monstruos se abalanzaron sobre mí, rasgando mi uniforme y arañando mi piel. A medida que el combate se prolongaba, sentí como mis fuerzas disminuían. Mi visión se nublaba y mi cuerpo se debilitaba bajo el peso del agotamiento y las heridas. Finalmente, una criatura se abalanzó sobre mí desde un ángulo ciego, su mandíbula abierta de par en par, lista para arrancarme la vida. En un último acto desesperado de supervivencia, logré sacar mi cuchillo y apuñalar al monstruo en el pecho. Sus garras se aflojaron y caí al suelo, agotado y herido. Pero sabía que mi lucha no había terminado. Miré a mi alrededor, desde mi posición podía ver los cuerpos de mis compañeros, que yacían inmóviles en el suelo, recordándome la oscuridad y el horror que había cobrado sus vidas. La tristeza y la ira se mezclaron en mi interior, fortaleciendo mi determinación de enfrentar el mal que habitaba en este lugar maldito. Respiré hondo y me puse de pie, agarrando mi arma con manos temblorosas. No permitiría que sus muertes fueran en vano. Avancé, listo para enfrentar cualquier cosa que el pueblo abandonado tuviera preparado para mí, dispuesto a luchar hasta el último aliento en busca de respuestas y venganza. Más criaturas llegaron. Una ráfaga los abatió. Desconozco cómo fue posible, pero en medio de la batalla por la supervivencia había sido incapaz de escuchar el helicóptero de apoyo que llegó en ese mismo instante. La ametralladora vomitaba balas sobre las criaturas mientras me hacían un espacio seguro en el que mis piernas flaquearon y quedé tendido en el suelo. El último recuerdo que tengo es el sonido de la ametralladora y el helicóptero aterrizando. Desperté en una enfermería, apartada de todos los demás. Cuando estuve recuperado, me reuní con mi superior. Sus palabras fueron frías y sin admitir ningún tipo de réplica. Mis compañeros habían caído en unas maniobras rutinarias, víctimas del clima intempestivo de Alaska. No me quedó otra cosa que asentir. Desde entonces, los informes oficiales niegan cualquier existencia de esa misión o de los horrores que encontré. Abandoné el ejército, pero en las noches frías, cuando el viento aúlla y la nieve cae pesadamente, todavía puedo escuchar los gemidos y los gruñidos de esas criaturas sedientas de sangre, recordándome el precio que pagué por desafiar lo desconocido. Soy un militar licenciado con honores y mi nombre, y más adelante lo entenderéis, no importa. Aquel día, en esa fatídica jornada, me encontraba en mi primera misión militar. Tras meses de entrenamiento arduo, me sentía preparado para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Pero nunca imaginé que mi bautismo de fuego sería una experiencia tan aterradora. Fui seleccionado junto con otros soldados para llevar a cabo una misión secreta de la cual apenas conocíamos detalles. Solo sabíamos que nuestro objetivo era enfrentar y combatir criaturas desconocidas que emergían del interior de la Tierra, pero no quiero adelantar acontecimientos. La elección de nuestro grupo fue entre los que mejores resultados habíamos tenido en las pruebas de entrenamiento de los diferentes batallones. Los entrenamientos específicos fueron arduos. En principio nos inyectaron algunas sustancias,
sin darnos explicaciones, aunque en el grupo supusimos que se trataba de algo para ayudarnos con las condiciones ambientales que podríamos encontrarnos. Por supuesto, fueron rechazados todos los que no pudieron aguantar las sustancias en su cuerpo, incluso presentando algunas bajas. Continuamos con entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo, combate en lugares cerrados y asaltos organizados. Según avanzaban las pruebas, más reclutas eran rechazados del proyecto, y las pruebas fueron encrudeciéndose. Apenas dormíamos, en cualquier momento de la noche podían despertarnos y debíamos responder a la máxima velocidad y eficiencia posible. Habíamos empezado miles de soldados y para entonces no quedaban más de un par de decenas. Nuestros cuerpos y mentes continuaban adaptándose a nuestra nueva situación. Entrenamiento físico todas las mañanas, puntería en situaciones extremas, semanas encerrados en túneles claustrofóbicos. Finalmente quedamos 16, y realizamos la prueba final. Nada diferente, en realidad, a lo que llevábamos haciendo los meses anteriores, pero nuestras fortalezas sirvieron para dividirnos en 2 unidades de 8 miembros. Por suerte, como bien me percataría más adelante, me encontraba entre los considerados menos aptos, y fuimos denominados el Grupo Víctor Bravo. En él nos encontrábamos Javier, Charles, Mac, Finn, Jack, Sarah, Duncan y yo mismo. Podría decir que teníamos una gran relación, debido a la experiencia tan exigente que habíamos compartido, pero sería mentir. Nuestros catres se encontraban cerrados y no había tiempos de descanso que nos pudiera haber generado algún tipo de acercamiento. Pero lo que sí que teníamos era plena confianza los unos en los otros. Allí, incluso los menos aptos como nosotros éramos capaces de realizar acciones que competían con las fuerzas especiales de muchos países. Tras la última prueba, tuvimos un día de descanso, antes de ser informados de nuestra primera misión. Aprovechamos para hablar y conocernos un poco mejor. Cada uno teníamos orígenes muy distintos, pero personalidades muy similares, de lo que dedujimos que había sido uno de los factores que no habían llevado hasta este punto. Al día siguiente, tras la primera noche que pudimos todos dormir a pierna suelta en mucho tiempo, nos reunieron con nuestro alto mando. En primera fila, los 8 mejores, de los cuales no conocía ni el nombre, pese a haber compartido meses. Tras de ellos, no encontrábamos nosotros. Lo primero que dejaron claro era que toda la información allí precisada era alto secreto del gobierno de Estados Unidos y que cualquier tipo de filtración sería tratado como traición, en el mejor de los casos, y una orden de ejecución directa en el peor. Sinceramente, a esas alturas no esperaba menos. Lo que sí que me descolocó fue la información compartida. Esperaba que nuestro objetivo fuese insurgentes de alguna facción extranjera, o incluso, hacer desaparecer políticos rivales. Pero nada podía haberme preparado para lo que estaba por escuchar. Resumiendo la información, libre de tecnicismos, estaban apareciendo huecos por todo el país, del que aparecían unos depredadores. Parte de nuestra labor era asegurar estos agujeros infernales para evitar que salieran, aunque podríamos participar en expediciones de investigación junto con científicos preparados para conocer causas y origen. Las expediciones serían objetivo fundamental del equipo Víctor Alpha y nosotros nos encargaríamos de proteger las salidas. No había forma de abandonar el grupo hasta que se nos licenciara de forma activa, y se nos daría destino ese mismo día, pues la nueva hornada de reclutas iniciaba su entrenamiento al día siguiente. Nos dirigimos al barracón para recoger nuestras cosas, y se podría pensar que comentamos nuestra nueva información, pero sinceramente,
todos mantuvimos un incómodo silencio, sin saber muy bien qué pensar. A las 2 horas montamos en un helicóptero que nos llevaría a la posición 016. Una vez allí nos reunimos con más soldados, algunos de ellos lo que podría considerarse veteranos. Nadie llevaba más de un año combatiendo, y todos tenían truculentas historias que contar. Quizá en otro momento comparta alguna de ellas con vosotros, pero me parecía más importante contar lo que viví de primera mano. Algunos de ellos fueron bastante agradables con nosotros, cercanos, y dispuestos a compartir consejos. Otros, hacían apuestas sobre cuántos aguantaríamos una semana. Nos colocamos en nuestro barracón y nos preparamos. Finalmente, llegó el momento. Nos reunimos en la tienda de mando, donde el comandante, un hombre de aspecto serio y con una mirada que denotaba experiencia y dureza, nos dirigió la palabra. Nos explicó que esta misión era de vital importancia para proteger a la humanidad de una amenaza desconocida y que solo los más valientes y preparados habíamos sido elegidos para enfrentarla. No importa cuán oscuro sea el enemigo, no deben ceder. Luchen hasta el último aliento. Nos asignaron un veterano, Harry, y nos asignaron la retaguardia. Vestidos con nuestro uniforme de combate, equipados con armas de alto calibre y suministros suficientes para varios días, nos adentramos en lo desconocido. Esta entrada no estaba asegurada todavía, y descendimos haciendo rapel en una pared casi vertical. Debíamos rondar los casi 50 soldados, por lo que imaginé que seríamos 5 unidades en la escaramuza. Entre las caras pude identificar a alguno de los Víctor Alfa, así que entendí que estaban también en esta misma misión. La cueva que servía como punto de entrada a las profundidades de la tierra era una boca abierta que parecía devorarnos sin remordimiento. El aire se volvió más denso, casi palpable, y sentí que la presión se intensificaba con cada paso que daba hacia la oscuridad. Llegamos abajo y encontramos un antiguo campamento destrozado. Lo volvimos a montar. No auguraba nada bueno. El comandante lideraba nuestra incursión, mostrando una mezcla de determinación y preocupación en su rostro curtido por años de experiencia militar. Nos advirtió solemnemente sobre la naturaleza de las criaturas que nos esperaban. Nos habló de sus características grotescas y su ferocidad implacable. El eco de sus palabras retumbaba en mi mente, alimentando mi ansiedad y temor. Tras esto, el hueco se ramificaba, por lo que no tuvimos más que dividirnos en las diferentes unidades. A medida que avanzábamos por el estrecho pasaje de la cueva, una sensación de opresión se apoderaba de mí. La oscuridad era sofocante, y solo podía ver la tenue luz que se filtraba desde la entrada. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos mientras intentaba mantener la calma y concentrarme en la tarea que nos esperaba. El eco de nuestros pasos se multiplicaba, envolviéndonos en un silencio inquietante. Cada sonido parecía amplificado, como si la cueva tuviera vida propia y estuviera susurrando secretos oscuros. Cada vez que alguien tosía o movía un pie, la reverberación se extendía por el túnel, creando una sinfonía discordante y siniestra. El frío se colaba por cada rendija y poro de mi piel, congelando mis pensamientos y agudizando mi percepción. Sentía una extraña conexión con el subsuelo, como si estuviera adentrándome en un reino prohibido y fuera del alcance de la humanidad. Y, en medio de todo esto, una sensación de intriga se mezclaba con el terror que me embargaba. Mi primera misión militar había comenzado, pero esta no era una misión común y corriente. Estábamos en territorio desconocido,
enfrentando enemigos que desafiaban toda lógica y comprensión. No había vuelta atrás. Adentrándonos cada vez más en la negrura de la cueva, me preguntaba si estaría preparado para lo que nos esperaba en lo más profundo de la tierra. Continuamos adentrándonos en una cueva profunda, una oscuridad abrumadora que se apoderaba de nuestros corazones y nos llenaba de temor. A medida que avanzábamos, el sonido de nuestros pasos se mezclaba con el eco siniestro que resonaba en las paredes de piedra. El aire era húmedo y frío, lo que me hacía temblar a pesar de llevar puesto mi uniforme de combate. Miré a Harry buscando algo de consuelo. No lo encontré. Su mirada, seria y atenta, dejaba entrever un terror inimaginable, pese a que ya se había enfrentado a estas criaturas. Ahora ya sé que era porque ya se había enfrentado a esas criaturas. Continuamos adentrándonos en las entrañas de la cueva, armados hasta los dientes. Cada paso que dábamos se convertía en una lucha interna entre el miedo y el deber. El silencio se volvía opresivo, y solo podía escuchar los latidos de mi corazón acelerado. De repente, un ruido gutural rompió el silencio. Harry hizo un gesto y mis compañeros y yo nos detuvimos en seco y nos miramos con inquietud. El sonido se acercaba, cada vez más cercano y amenazador. Y entonces, emergieron de la oscuridad. Se oyeron disparos en la lejanía, otras unidades ya habían establecido combate y nosotros estábamos a punto de encontrarnos en la misma situación. Las criaturas, horribles y retorcidas, se arrastraron hacia nosotros. Sus cuerpos deformados y retorcidos desafiaban cualquier explicación racional. Sus ojos rojos brillaban con una malicia profunda, y sus bocas desdentadas emitían gruñidos feroces. Disparamos nuestras armas, intentando frenéticamente repeler el ataque de estas abominaciones. Pero parecían invulnerables, como si la oscuridad misma les otorgara poder. Cada vez que derribábamos a una, otra tomaba su lugar. La batalla se convirtió en una danza macabra, donde la vida y la muerte se entrelazaban en un baile mortal. Recordé las palabras del comandante: no importa cuán oscuro sea el enemigo, no deben ceder. Luchen hasta el último aliento. Sin perder un segundo, continuamos vomitando fuego contra las criaturas que se abalanzaban sobre nosotros. Sus ojos brillaban con una malicia infernal y sus garras afiladas buscaban la carne de nuestros cuerpos. Disparé una ráfaga de balas en su dirección, pero parecía invulnerable, pese al gran calibre de nuestras armas. La criatura se movía con una velocidad sobrenatural, esquivando nuestros disparos y atacando sin piedad, y consiguió llegar hasta Jack. He de decir que fue rápido. Su zarpazo destrozó tanto el arma como el chaleco y todo lo que había dentro, lo que hizo que cayera sin vida al suelo. Otro de mis compañeros, un joven soldado llamado Finn, fue el siguiente en caer. Una criatura lo embistió desde atrás y sus garras desgarraron su uniforme sin piedad. Gritó de dolor y desesperación, pero antes de que pudiéramos reaccionar, la criatura se lanzó sobre él nuevamente, esta vez con un golpe fatal. Finn cayó al suelo, su vida se desvanecía ante nuestros ojos impotentes. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros mientras luchábamos desesperadamente por mantenernos con vida. Las criaturas, en su número y ferocidad, parecían inagotables. Cada vez que derribábamos a una, otra emergía para ocupar su lugar, como si fueran una plaga inextinguible. El combate se volvió una danza macabra, donde los gritos y los disparos se mezclaban en una sinfonía de terror. Creí ver a algún otro compañero caer,
incapaces de resistir el embate despiadado de las criaturas, pues cada vez que escuchaba un grito agonizante o veía un cuerpo caer sin vida, sentía un nudo en mi garganta y una sensación de impotencia abrumadora, pero estaba totalmente concentrado en mantenerme con vida. Rabia y tristeza se mezclaban con el sudor de mi rostro, mientras luchaba con todas mis fuerzas para no convertirme en otra víctima. La lucha se prolongó, pero poco a poco, la esperanza comenzó a desvanecerse. El número de criaturas superaba ampliamente nuestras posibilidades de sobrevivir. Cada vez que disparábamos, el sonido metálico de las armas resonaba en el aire cargado de muerte. Finalmente, tras una feroz embestida de las criaturas, Harry cayó. Un golpe certero acabó con su vida, dejándonos desamparados y sin guía. Me encontré paralizado por un momento, el horror y la desesperación se apoderaron de mí mientras veía cómo su figura caía al suelo, y su liderazgo se desvanecía junto con su último aliento. Continué luchando, disparando ráfagas de balas y esquivando los ataques despiadados de las criaturas. Cada vez que abatía a una, sentía una mezcla de alivio y amargura. ¿Cuánto tiempo más podría resistir? ¿Cuántas más tendrían que morir antes de que esta pesadilla llegara a su fin? La batalla se volvió una lucha desesperada por sobrevivir. Estaba herido, cansado y desgastado, pero me negaba a rendirme. Mis movimientos se volvieron instintivos, impulsados por la determinación de seguir luchando hasta el último aliento. Sabía que el destino de la humanidad descansaba en mis manos, y no podía permitirme fallar. Nos agrupamos contra una pared, intentando evitar dejar huecos y presentar tanta batalla como fuera posible. El tiempo se volvió borroso mientras continué disparando y luchando contra las criaturas del abismo. Mi cuerpo resultó herido y cansado, pero mi espíritu seguía ardiendo en una llama de valentía y supervivencia. Finalmente, cuando la batalla pareció interminable, una ráfaga de luz cegó mis ojos. La ayuda llegó en forma de refuerzos. Otros soldados irrumpieron en la cueva y se unieron a la lucha. Juntos, logramos contener a las criaturas y obligarlas a retroceder. Pero la victoria tuvo un sabor amargo, ya que tantos camaradas perdieron la vida en aquel lugar oscuro y maldito. Salimos de la cueva, con las cicatrices visibles y las emociones en carne viva. Mi primera misión había sido una pesadilla, una experiencia que quedará grabada en mi memoria para siempre. Sabía que esas criaturas aún acechaban en las profundidades de la tierra, esperando su próxima oportunidad para regresar y sembrar el caos. Aunque el miedo persistía en mi interior, también surgía una nueva determinación. No descansaría hasta que esas criaturas fueran erradicadas, hasta que la humanidad pudiera vivir en paz sin temer lo que yacía bajo nuestros pies. Mi primera misión había terminado, pero mi guerra contra las criaturas del abismo había comenzado. Pocos regresamos de Víctor Bravo, pero no se volvió a ver a nadie de Víctor Alfa. Supimos más tarde que parte de su misión era adentrarse más allá de la línea enemiga y colocar instrumental, pese a que nadie regresó, algunas telemetrías sí que éramos capaces de obtener, así que la misión se consideró un éxito. Estuve durante un tiempo en esa unidad, unos meses que parecieron años. Allí quedaron algunos de mis compañeros y el grupo se iba nutriendo de los nuevos reclutas que llegaban todos los meses para suplir las bajas que íbamos acumulando. Yo me preguntaba si había alguno de esos agujeros en el país que estuviera realmente bajo control, pero nunca tuve respuesta. Hace unos meses, una de esas malditas criaturas consiguió arrancarme la pierna a la altura de la rodilla. Una vez más, tuve suerte.
Se me licenció y pude regresar a mi casa. Ahora te preguntarás, ¿cómo es que, pese a las advertencias, me he aventurado a contar mi historia? Bueno, lo primero es que he hecho cambios para evitar ser identificado. Por otro lado, mi experiencia me dice que esto más pronto que tarde saldrá a la luz, y el ocultismo que está habiendo por parte del gobierno no ayuda a que podamos repeler esta amenaza. Con suerte, si más personas son conscientes de la situación, estemos a tiempo de arreglarlo antes de que sea demasiado tarde. Me despido y buenas noches. Estoy aterrado y sin posibilidad de salvación, por ello he decidido haceros llegar mi historia. Empezaré por el principio. Un grupo de militares apareció por mi despacho en la Universidad Politécnica de Tomsk. Como profesor titular, y uno de los mejores investigadores en bioingeniería del país, tampoco me sorprendió mucho su interrupción. Ya había colaborado en algunos momentos de mi carrera con ellos, pero el ostracismo al que fue dirigida la reunión me llenó de curiosidad. Tenían una investigación para mí, si decidía aceptar, pero no se me darían más datos al respecto hasta llegado el momento. Esto consiguió captar mi interés. Me dieron una pila de papeles para firmar y 24 horas para aceptar o rechazar la oferta. Los agradecí la oportunidad y los acompañé a la salida, casi convencido de que aceptaría. Soy científico y desde luego la oportunidad de adentrarme en lo desconocido no es algo que hoy en día sea posible de forma frecuente. Cuando se marcharon, me dispuse a leer todos los papeles que me habían dejado. Obviamente no había nada esclarecedor aparte de las condiciones de trabajo. El tiempo de trabajo era indeterminado, así como la ubicación de donde me encontraría. Mi puesto en la universidad continuaría a mi disposición tras acabar la investigación. Por supuesto, confidencialidad, no podría comentar a nadie absolutamente nada acerca del proyecto a excepción de que me encontraba trabajando para una rama científica del gobierno. Supuse que eso era demasiado obvio como para tratar de ocultarlo a nadie. Finalmente, si aparecía alguna oportunidad, podría dejar la investigación o continuar en la misma, siempre y cuando mis superiores me ofrecieran esta circunstancia. El pago por el trabajo sería excelente, aunque realmente no me importaba demasiado, mi salario ya era excepcionalmente alto y desde luego no era lo que más me llamaba del mismo. Al final de la montaña de papeles venía un número de teléfono, con código para aceptar o rechazar la oferta. No me lo pensé mucho, grave error por mi parte, y la acepté sin miramientos. Me recomendaron firmar todas las hojas en su margen derecho y me dijeron que la semana siguiente me irían a recoger a mi casa. Recuerdo que esa noche apenas pude pegar ojo, soñando las posibilidades que tendría a mi disposición. También tendría que dirigir la investigación actual, dejándola a cargo de Mika, en la que tenía total certeza de que la llevaría a buen puerto, y preparar las obligaciones como profesor para que quien me sustituyera tuviera lo más fácil posible. Esa semana se pasó a la velocidad del rayo. Estuve muy atareado dejando todo muy bien atado y haciendo la maleta para el tiempo que pudiera estar allí. Tras una llamada de rigor, para que estuviera preparado, llegó una furgoneta de color negro a recogerme. Había hecho una maleta con lo más imprescindible, cerré todo a cal y canto y dejé activada la alarma. Una vez en la furgoneta, me cachearon, me pidieron que dejase todos los objetos personales en la mochila, incluido el móvil, y me ofrecieron una bolsa de seda y me instaron a que me la pusiera sobre la cabeza. En ese momento me sentí como en una película.
No tuve muchos reparos en colocarla y la furgoneta avanzó con el ruido traqueteante de los motores diésel. La emoción se fue desvaneciendo, siendo sustituida por el aburrimiento. Horas de viaje en furgoneta y mis infructuosos intentos de mantener una conversación con los militares que me custodiaban, sumado a no poder nada, me dejó como única opción el pegar una cabezada. Me desperté con el movimiento de los militares, sin quitarme la bolsa de la cabeza, me dirigieron a un avión. Me trastabillé un poco al subir las escaleras, dada mi imposibilidad de ver, pero finalmente llegué arriba. Me sentaron en un cómodo sillón y me colocaron el cinturón de seguridad. Oía voces a mi alrededor, pero no sabía qué significaban. Finalmente, el avión despegó y me quitaron la bolsa de la cabeza. La luz me cegó durante unos instantes. Me encontraba en un avión lujoso, con mucho espacio y pocos asientos, sin ventanas. Toda la luz provenía de unos lujosos plafones en el techo. Pude ver más gente a la que le retiraban la bolsa de la cabeza, tan confusa como yo, y un mueble bar en uno de los laterales al fondo del avión. La megafonía rompió el silencio. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje hacia lo desconocido. Asumimos que todos habéis leído el contrato, y entenderéis que seréis fuertemente vigilados por el ejército. No obstante, en este avión os encontraréis algunos de los mejores expertos que se pueden encontrar en la madre patria. Sentíos cómodos, tenéis comida y bebida, y si necesitáis algo, las azafatas os proveerán de todo lo que os puedan suministrar. El viaje será de varias horas de vuelo, por lo que se recomienda que aprovechéis para familiarizaros con vuestros compañeros de trabajo. Me sorprendió gratamente el recibimiento que se nos presentaba, así que solicité a una de las azafatas un pequeño tentempié y un vaso con vodka para regarlo, y con las mismas, me dirigí al compañero que se encontraba más cerca de mí. Entenderéis que no dé muchos detalles sobre mis compañeros, pese a que podemos decir que de algunos de ellos ya no importe demasiado. Cuando todos habíamos comido un poco, comenzamos a coger confianza y sinceramente se convirtió en uno de los mejores viajes que he tenido jamás. Era casi como ser un niño en una excursión escolar. Toda la gente eran inteligentes científicos, con extraordinarias investigaciones en proceso, que compartimos los unos con los otros. La imposibilidad de pisar los experimentos de los otros hicieron que pudiéramos contar más allá de lo que habitualmente haríamos, y la comprensión sobre los distintos temas, la voluntad de hacerlo. Puedo decir sin miedo a equivocarme que aprendí más en ese viaje sobre otras materias en las que no estaba tan versado que en años en la universidad. Nos encontrábamos todos hablando animadamente sobre biotecnología cuando la megafonía del avión nos anunció que íbamos a aterrizar y nos instó a volver a nuestros asientos y colocar el cinturón de seguridad. A regañadientes todos acatamos las órdenes. Me encontraba exultante, emocionado por la posibilidad de trabajar con estos inesperados compañeros, como un recién licenciado de la carrera. Esta vez no nos colocaron las bolsas y nos dirigieron a la salida del avión, subimos en silencio a diferentes vehículos militares y nos dirigieron a nuestro siguiente destino. Avanzamos por carretera por un campo nevado, no sabíamos dónde nos encontrábamos, pero desde luego estábamos muy al norte, seguramente en Siberia. Llegamos a un túnel excavado en tierra, con unos enormes portones y suficientes militares custodiándolo como para que fuera imposible entrar o salir. Tras mostrar las credenciales pertinentes nos introducimos en lo más profundo de la tierra, adentrándonos en las instalaciones. Finalmente llegamos a lo que entendí que sería la casa cuartel, y nos llevaron a nuestro módulo de habitaciones.
Nos otorgaron una pulsera de silicona a cada uno, con un chip con las credenciales y nos pusieron otro chip más en el brazo, de forma que estaríamos identificados en todo momento, y supuse yo mismo, localizados. Entré a mi cuarto. Era una enorme habitación, similar a la de un hotel. Con cama, baño con todos los lujos imaginables e incluso tenía una terraza, que emulaba con bastante acierto el exterior, seguramente para aliviar el ambiente opresivo de vivir bajo tierra. Encontré una nota, encima de la cama. Todos mis objetos habían sido requisados para evitar filtraciones y se nos devolverían al terminar la investigación. No obstante, podría solicitar a la recepción cualquier cosa que requiriera y me lo harían llegar tan pronto como fuera posible, sin ningún tipo de límites. En parte me frustró el hecho de no tener a mi disposición mi portátil ni mi móvil, pero en ese momento no me importó demasiado. Me puse cómodo y llegó personal a mi puerta. Me trajeron la comida, un dispositivo de comunicación interna, similar a un móvil y una carta para que pudiera pedir algunas de las cosas que tenía disponible. Me dijeron que tendría el resto del día libre y que, a la mañana siguiente, a las 8 en punto debería estar preparado para iniciar el trabajo. Aproveché lo que me quedaba de día para trastear con todas las posibilidades que disponía en mi pequeño apartamento y a descansar en mi extensa terraza. Me di cuenta de que incluía un jacuzzi, y me tomé un rato de descanso sumergido en agua mientras veía la televisión. Finalmente escogí la ropa que llevaría al día siguiente, rellené un cuestionario sobre el desayuno del día siguiente y me dispuse para dormir. Al día siguiente, el desayuno se encontraba en el pequeño armario que tenía en la entrada. Desayuné tranquilamente y me duché y me vestí y me dirigí al hall del módulo. Poco a poco nos reunimos todos los asignados al módulo en cuestión. Nos dividieron por códigos, nos dieron unos sobres sellados con las instrucciones y procedimos a seguir una serie de líneas de colores en dirección a nuestro puesto de trabajo. El silencio ominoso llenaba los corredores subterráneos del complejo de investigación, donde yacía el laboratorio. Era un lugar oscuro y aislado, alejado del mundo exterior por pasillos laberínticos que se retorcían como serpientes en un tenebroso juego. Un aire de inquietud flotaba en el ambiente, como si el mismo lugar supiera los secretos que se escondían en sus entrañas. Esta atmósfera opresiva tuvo un gran efecto sobre mí. La sensación de que algo andaba mal y la imposibilidad de correr se mezclaban con la emoción de lo desconocido. Mis manos temblaban mientras aferraba el sobresellado que contenía las instrucciones de la tarea altamente clasificada que debíamos llevar a cabo. Todos acabamos separándonos y al llegar al laboratorio asignado, fui recibido por un equipo de científicos igualmente nerviosos y ansiosos. Todos vestíamos batas blancas, símbolo de la pureza científica, pero que parecían inútiles ante la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Los ojos de mis colegas reflejaban la misma mezcla miedo y emoción que sentía en mi interior. El director de nuestra rama del proyecto, el profesor Dmitry Volkov, un hombre de apariencia severa y voz profunda, nos recibió con solemnidad en una sala de control, cuyos monitores parpadeaban como luciérnagas en la noche. Su mirada penetrante nos recorrió a cada uno, como si escrutara nuestros pensamientos antes de pronunciar sus primeras palabras. Comprendo que se sientan nerviosos, dijo el profesor Volkov, su voz resonando en las paredes frías. Pero están aquí porque han demostrado ser los mejores en sus campos. Lo que enfrentaremos en este laboratorio es un desafío sin precedentes, un terreno prohibido que ha permanecido oculto a los ojos del mundo durante demasiado tiempo.
Me di cuenta inmediatamente lo ostentosa de su retórica. Su forma de hablar era extremadamente correcta incluso en el ámbito académico. Nos explicó que el gobierno ruso había descubierto un artefacto antiguo en un remoto sitio arqueológico. Por supuesto, por compartimentación de información, no tendríamos muchos más datos aparte de lo que descubriéramos por nosotros mismos. Se trataba de una piedra tallada con símbolos misteriosos y una oscura energía que emanaba de ella. Los informes iniciales sugerían que el artefacto tenía propiedades inusuales, y en manos equivocadas, podría ser una fuerza devastadora. Vuestra misión será estudiar este artefacto y descubrir sus secretos. Continuó el profesor Volkov. El gobierno ruso está interesado en su potencial como arma, pero también el resto de las posibilidades y en los riesgos que podría acarrear. Nuestra tarea es determinar si podemos controlar su poder sin desencadenar una catástrofe. Mientras escuchaba atentamente las palabras del profesor, sentí una mezcla de emoción y terror. La idea de enfrentarnos a un poder desconocido era escalofriante, pero el llamado del deber era innegable. Acepté mi destino y me sumergí en el abismo de la investigación desconocida. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La rutina se fue adueñando de nuestras vidas. Tras la jornada laboral, parte de nuestro módulo quedábamos todas las tardes para tomar algo y sentir algo más de contacto humano. Pese a todo, éramos conscientes de que no podíamos desvelar nuestro trabajo ni siquiera a compañeros de otros módulos, por lo que las conversaciones eran una vía de escape a nuestros respectivos pasados. Pedimos varios juegos de mesa e incluso un billar. Pronto nos hicimos bastante cercanos, pues era nuestra única válvula de escape del trabajo. Por su parte, el artefacto, resguardado en una cámara de alta seguridad, se convirtió en el centro de nuestras vidas. Estudiamos cada uno de los símbolos tallados en la piedra, pero su significado se resistía a nuestros intentos de descifrarlo. La energía que desprendía era palpable, como si el aire mismo vibrara a su alrededor. Era algo que nunca habíamos visto. Los materiales tenían comportamientos únicos, pero nada parecido a esto. Pese a que cada pequeño grupo tenía distintos objetivos, en este caso sí que podíamos interactuar entre nosotros para ofrecernos soluciones entre nosotros. En nuestro caso, nos encargamos de ver cómo podía afectar a la materia orgánica, por lo que parte de nuestro trabajo se sincronizaba con los de nuestros diferentes compañeros, exponiendo a la energía liberada o absorbida a diferentes organismos. Experimentamos con diferentes formas de interactuar con el artefacto, buscando activar su potencial oculto. Observamos con asombro cómo los símbolos parecían cambiar de forma y resplandecer con una luz siniestra. Con el tiempo, nuestras noches estaban plagadas de sueños inquietantes y pesadillas, como si el artefacto estuviera interfiriendo con nuestra psique. Hubo un momento que tenía que obligarme a ir a las pequeñas tardes de divertimento de mi módulo, para forzarme a desconectar del trabajo, debido a las migrañas que presentaba. Los medicamentos parecían ser incapaces de apaciguar los dolores de cabeza, y solamente éramos capaces de dormir con potentes somníferos. Por suerte, el resto de gente del módulo parecían contentos con sus experimentos y avances y en ocasiones, incluso sin poder comentar nada del trabajo, me contagiaban su entusiasmo, lo que hacía todas estas secuelas más llevaderas. Fue hace unos cuantos días, que nos tocó trasnochar en el laboratorio, que hicimos el descubrimiento más aterrador. Al activar una secuencia de símbolos desconocida, la piedra comenzó a emitir un brillo sobrenatural. Los animales que tenía a su vera se volvieron locos.
Un temblor sacudió el laboratorio mientras una fuerza invisible parecía rasgar el velo de la realidad. El ratón se pegó al lado contrario de la jaula, mientras que el lagarto se convulsionó mientras mutaba constantemente, hasta quedar inerte en el suelo de su encierro. El sapo directamente se fundió en una masa informe. Pero nada de eso importó. Parecía que nosotros nos encontrábamos a una distancia segura, y un portal se estaba abriendo ante nuestros ojos, y el corazón me latía tan fuerte que pensé que podría explotar. De la abertura emergió una criatura espantosa, una amalgama de tentáculos retorcidos y ojos vacíos. Era tan terrorífica que apenas podíamos mirarla directamente. El profesor Volkov dio una orden para contenerla, pero antes de que pudiéramos actuar, la criatura se desvaneció como una sombra desvaneciéndose en la oscuridad. Todos nos quedamos entre perplejos y aterrorizados. Volkov se encargó de hacer saber a seguridad todo lo que había ocurrido y solicitó seguridad ante los siguientes experimentos que estábamos por hacer. Aquella noche fue solo el comienzo de nuestras pesadillas, apenas pude descansar pese al agotamiento que sentía. El día siguiente, hombres armados llenaban nuestro laboratorio. Aunque algunos parecían no haberse tomado en serio la amenaza, la mayoría se comportaron de forma profesional y estaban absolutamente atentos a cada movimiento que pudiera haber en la sala. Durante los siguientes días, cada vez que abríamos el portal, las criaturas que emergían eran más poderosas y hostiles. Algunas tenían formas grotescas y deformes, mientras que otras desafiaban toda lógica y comprensión humana. Se movían con una malevolencia indescriptible, como si nuestra mera existencia les causara un dolor insoportable, todos ellos abatidos por nuestros guardias personales, que ya habían establecido un procedimiento de actuación. Nuestra unidad se disolvió, ningún animal era capaz de resistir la energía del portal y procedimos a apoyar al resto de compañeros de sección con nuestros conocimientos. A medida que nuestros experimentos continuaban, la línea entre la realidad y la fantasía se desdibujaba. Empecé a dudar de mi cordura mientras todos nos sumíamos en una especie de obsesión de desentrañar los secretos del artefacto. La falta de sueño y la presión autoimpuesta constante nos consumían a todos, y la tensión entre los miembros del equipo aumentaba cada día. En un intento desesperado por controlar a las criaturas, el gobierno ruso nos ordenó capturarlas vivas para su estudio. Esto solo llevó a más caos y devastación. Nuestros esfuerzos para contenerlas resultaron en sangre derramada y compañeros científicos desaparecidos. La locura nos acechaba a cada paso que dábamos. Fue entonces cuando me encontré con una verdad aún más aterradora. Al buscar respuestas, decidí enfrentar a aquellos que nos habían enviado a este oscuro abismo. Ayer Volkov no vino a trabajar, sin ningún tipo de razón ni explicación. Decidí hablar con nuestros superiores acerca de la peligrosidad de nuestros experimentos y las últimas condiciones establecidas. Me adentré en los pasillos sombríos, hasta llegar a la sala donde se encontraban altos mandos militares y líderes del gobierno, que me aceptaron la audiencia. Lo que descubrí en esa sala me heló la sangre. Algunos de esos líderes ya habían sido corrompidos por las criaturas, habían sucumbido a la tentación de poder y conocimiento sin límites. La oscuridad de sus almas era tan palpable como las criaturas que habíamos liberado. Pese a mis explicaciones y el poner frente a la mesa las bajas, en especial de las fuerzas militares, y solicitar una pausa hasta que Volkov se reincorporase al trabajo, fueron desatendidas. Dada la palpable oscuridad del consejo, decidí ser moderado en mis peticiones,
para evitar desaparecer sin ningún tipo de explicación como seguramente le había ocurrido a mi superior. Me encontré atrapado en una trampa diabólica, manipulado por fuerzas que iban más allá de nuestra comprensión. Nosotros, los científicos, éramos solo títeres en una siniestra marioneta cuyos hilos eran movidos por entidades sobrenaturales. Nos habíamos convertido en jugadores de un juego cuyas reglas desconocíamos por completo. Tristemente, ese mismo día, el caos que desencadenamos escapó del laboratorio y se extendió como una plaga por todo el complejo. Las criaturas invadieron las instalaciones, sembrando el pánico y la desesperación entre el personal. Ya no había forma de controlar la pesadilla que habíamos desatado. Por suerte, los militares pudieron contener a las criaturas lo suficiente como para que la mayor parte del personal investigador escapásemos, en dirección incierta. A medida que la tragedia se desenrollaba ante mis ojos, me di cuenta de que el artefacto era solo un conducto para algo mucho más oscuro y malévolo. Nuestra ambición por controlar lo desconocido había llevado a la perdición de todos nosotros. Me moví entre ráfagas de fuego de los militares, y los gritos aberrantes de las criaturas que avanzaban todavía más por el complejo. Me dirigí a mi habitación y allí me percaté de que también estaba invadido por las criaturas. No quiero ser muy gráfico, pero parte de lo que había llegado a llamar amigos, se encontraban repartidos por todo el recibidor. Cogí las provisiones que tenía disponibles y me dirigí al pequeño almacén que se encontraba en la recepción. En el camino no encontré ningún superviviente, y las criaturas parecían enfocarse en las zonas de combate que oía a lo lejos, así que los encuentros fueron limitados. No obstante, mantuve el perfil más bajo que pude y me escurrí entre los pasillos para llegar finalmente a la recepción. Claramente, al personal los habían pillado por sorpresa, por lo que no habían tenido ninguna oportunidad de combatir. Afortunadamente, la llave de la puerta blindada del almacén se encontraba en el bolsillo de un torso que se encontraba sobre la mesa. Sorprendido por mi fortuna, procedí a entrar y encerrarme dentro. La luz y el sistema de ventilación parecían funcionales. Agua y comida encontraban por palet, por lo que, al menos por ahora, no pasaría ni hambre ni sed. Así que me dispuse a buscar mi ordenador y mi móvil. Hace unas horas, se fue la electricidad. Pese a que continúa funcionando el sistema de ventilación, no tengo luz y temo que incluso si el ejército viene a buscarme, no sea para rescatarme. Contra todo pronóstico, el router vía satélite que tengo para cuando viajo por el mundo tiene conexión. He decidido haceros llegar mi historia. Seguramente sea mi final, así que, si alguien encuentra esta crónica, les advierto con toda sinceridad que no se acerquen a lo desconocido. Hay secretos y fuerzas más allá de nuestra comprensión, y buscar el conocimiento sin límites solo puede llevar a la destrucción. Que esta historia sirva como advertencia, pues algunos misterios deben permanecer en la oscuridad, sellados para siempre en los abismos de la historia. La noche estaba empapada en una oscuridad opresiva cuando nuestro equipo militar se reunió para recibir órdenes en la base secreta en la costa de Costa Rica. La misión había sido designada como Operación Eclipse. Nuestro objetivo principal era investigar una serie de desapariciones inexplicables que habían ocurrido en una zona remota, conocida como la Isla del Coco, de Costa Rica. Esta isla era un lugar a 36 horas de la costa, casi virgen, pero nuestro gobierno había descubierto un yacimiento de iridio. Este metal es extremadamente extraño en la Tierra,
mucho más abundante en los meteoritos, y este nuevo yacimiento nos proporcionaría una gran ventaja económica dada la actual escasez de elementos del mundo. En secreto, se había enviado un equipo de extracción, pero estaban ocurriendo cosas extrañas y potencialmente peligrosas. Los informes sugerían que personas habían desaparecido misteriosamente sin dejar rastro. De hecho, el nuestro era el segundo equipo de rescate que se enviaba, pues el primero se había desvanecido. El terror se había apoderado de los trabajadores del centro. El bosque nacional de la isla del Coco era un lugar que aterrorizaba incluso a los más valientes. Habían empezado a decir que el lugar maldito, que albergaba fuerzas sobrenaturales y espíritus atormentados, que no les había parecido bien la extracción ilegal de iridio. Muchas historias terroríficas empezaban a rodear el bosque, hablando de criaturas inhumanas y lamentos que resonaban en la noche. Nuestro equipo estaba compuesto por soldados altamente entrenados y un pequeño grupo de expertos en investigaciones paranormales. La mezcla de escépticos y creyentes en lo sobrenatural generaba tensiones adicionales entre nosotros. Habían insistido en llevarlos, lo que me hacía pensar que había algo que nuestros superiores no nos estaban contando. Sin embargo, estábamos unidos por nuestro deber y la determinación de descubrir la verdad detrás de las desapariciones para que la extracción siguiera su curso. Tras el viaje en barco de casi 40 horas llegamos a nuestro destino. La isla montañosa se erguía orgullosa sobre las aguas infestadas de tiburones. Me fijé en que el bosque llegaba incluso a cubrir los altos acantilados que la delimitaban. El jefe de seguridad nos recibió en el pequeño muelle bajo una intensa lluvia. Nos saludó y nos guió hacia el interior de una caseta para protegernos de la lluvia incesante. Nos puso al día de los acontecimientos. La extracción estaba completamente detenida, los trabajadores se negaban a abandonar el asentamiento por miedo a lo que les aguardaba en el interior de la isla. Durante la cena en el salón común, fuimos el centro de todas las miradas. No parecía que confiaran en nosotros o en nuestra misión, debido seguramente al fracaso del equipo previo. Descansamos para despertar al alba. Nos estábamos preparando para adentrarnos en el bosque cuando recibimos un breve informe sobre la historia del lugar. Se nos advirtió reiteradamente sobre una nueva leyenda que había empezado a instalarse entre los trabajadores de la mina sobre una entidad oscura que habitaba en el interior del bosque. Según la misma, existía un ser que se alimentaba de almas perdidas, atrapando a los intrusos en una eterna agonía. Muchos en nuestro equipo lo tomaron como simples cuentos de terror para infundir miedo, pero yo no podía ignorar la sensación escalofriante que me recorría la espalda. Armados con equipos de comunicación, linternas y armas de alto calibre, nos adentramos en el bosque, guiados a regañadientes por un miembro de la seguridad local que aparentemente conocía la zona. Avanzamos con cautela, cada paso acompañado de la creciente sensación de que estábamos siendo observados por algo más allá de la visión humana. A medida que avanzábamos, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Los árboles retorcidos se alzaban como guardianes oscuros, bloqueando la luz del sol. Extrañamente, los sonidos de la naturaleza también parecían desvanecerse, dejando un silencio espeluznante que solo era interrumpido por nuestros latidos acelerados. El avance se complicaba por la alta humedad y las plantas que crecían implacables a través del estrecho sendero que los trabajadores habían construido para llegar a la mina. Los primeros signos de que algo inusual estaba ocurriendo, aparecieron cuando encontramos un campamento abandonado.
Restos de fogatas y tiendas de campaña desgarradas se esparcían por el suelo, pero no había rastro de los desaparecidos. Algunos soldados murmuraban que quizás simplemente se habían perdido en la espesura, pero yo podía sentir que había algo mucho más siniestro en juego. Era la razón de que nos hubieran enviado a la isla. Continuamos avanzando, y la maleza se volvió más densa a nuestro alrededor. La niebla comenzó a elevarse del suelo, envolviéndonos en una nube húmeda y fría. La visibilidad se redujo aún más, y la ansiedad creció en nuestros corazones. Fue entonces cuando escuchamos el primer grito. Un chillido desgarrador que resonó en el aire, enviando escalofríos por nuestra columna vertebral. Fue un sonido lleno de terror y agonía, y parecía venir de todas direcciones a la vez. La tensión entre nosotros alcanzó su punto máximo, y muchos miraron hacia atrás, como si esperaran encontrarse cara a cara con lo desconocido. Nos colocamos en posición de defensa, apuntando hacia nuestro alrededor con las armas. La misión militar se había empezado a convertir en una pesadilla sobrenatural, y nos encontrábamos atrapados en una danza con lo inexplicable. Aún así, como no se volvió a escuchar nada en los siguientes minutos y volvimos al silencio opresivo del bosque, seguimos avanzando, arrastrados por una mezcla de deber y la necesidad de desvelar el misterio que se cernía sobre el bosque. El instinto de supervivencia nos incitaba a retroceder, a alejarnos de ese lugar maldito, pero la curiosidad, y sobre todo, el deber, nos impulsaban a continuar. Con paso cauteloso, nos internamos aún más hacia la negrura amenazante del bosque. Nuestros latidos se aceleraron, como un tambor que marcaba el paso de nuestra ansiedad. En la penumbra, comenzamos a ver destellos, siluetas etéreas que se movían entre los árboles. ¿Eran sombras o figuras reales? No lo sabíamos, pero el pánico se apoderó de nuestras mentes, atormentándonos con la posibilidad de que lo sobrenatural era la causa de las desapariciones. Una bruma gélida comenzó a ascender del suelo, ocultando nuestros pies y envolviéndonos en su abrazo helado. La visibilidad se redujo aún más, y nuestras linternas apenas podían atravesar la espesa niebla. Con el corazón palpitante, seguimos adentrándonos más y más en la oscuridad. La niebla se espesaba a nuestro alrededor, envolviéndonos como si fuéramos insectos atrapados en una telaraña fantasmal. Nuestras voces resonaban apagadas, como si el bosque estuviera absorbiendo cada sonido además de la luz. Cada paso era como avanzar en un sueño febril, donde la realidad se desvanecía y solo quedaban sombras y misterio. Los árboles parecían contorsionarse, cambiando de forma ante nuestros ojos, como si el bosque mismo estuviera respirando. Los murmullos de las ramas secas desataban nuestra imaginación, y la paranoia comenzó a acechar nuestros pensamientos. En ese bosque enigmático, el tiempo parecía comportarse de manera distorsionada. Los minutos se estiraban en eternidades, y cada momento era interminable. Las horas se desvanecían en un suspiro, y la luz se negaba a iluminarnos, ignorando si la noche había cubierto el mundo, como si no quisiera presenciar el horror que aguardaba en la oscuridad. El guía local que nos acompañaba, quien en un principio había mostrado confianza, ahora parecía inseguro y temeroso. Sus manos temblaban, y su mirada se desviaba constantemente hacia los rincones ocultos del bosque, como si percibiera algo más allá de nuestra comprensión. Los ruidos extraños se intensificaron a nuestro alrededor. El crujir de las ramas era ahora acompañado por susurros ininteligibles,
como voces susurrando en el viento. Algunos de nosotros comenzamos a ver destellos de movimiento en la periferia de nuestra visión, figuras escurridizas que parecían desaparecer al girar la cabeza para observarlas. La tensión entre los miembros del equipo era palpable. Los escépticos trataban de mantener la calma, atribuyendo los fenómenos a nuestra propia ansiedad y la atmósfera opresiva del lugar. Pero incluso los más avezados empezaban a dudar, a preguntarse si estábamos lidiando con algo más allá de nuestra comprensión. De repente, una voz susurrante me llamó mi nombre. Mi corazón se detuvo, y giré en todas direcciones, buscando la fuente de ese sonido inquietante. No había nadie allí, solo los rostros pálidos y atemorizados de mis compañeros. A medida que avanzábamos, el bosque parecía cobrar vida. Sombras oscuras se movían entre los árboles, acercándose y alejándose en un juego macabro. Mis oídos captaron risas sofocadas, risas que no pertenecían a ninguno de nosotros. Cada paso que dábamos nos alejaba más de la realidad y nos sumía más en la pesadilla del bosque. De pronto, uno de nuestros soldados se detuvo en seco. Su mirada estaba fija en un punto distante entre la maleza, como si estuviera contemplando el abismo mismo. Ninguna palabra salió de sus labios, solo un gesto tembloroso que indicaba que algo horrible se escondía ante él. Empezó a caminar y, con paso vacilante, lo seguimos. Avanzamos entre los árboles y nuestros corazones se helaron cuando encontramos una escena que nos dejó sin aliento. En el centro de un claro, una figura desfigurada y monstruosa emergía del suelo, como si hubiera sido arrancada de las entrañas mismas del bosque. La criatura tenía extremidades retorcidas y garras afiladas que arañaban el aire en busca de algo que le pertenecía. Sus ojos brillaban con un resplandor siniestro, y en sus labios se dibujó una sonrisa malévola que transmitía un hambre insaciable. Empezamos a disparar, pero las balas no parecían hacerle nada. ¡Alto el fuego! Grité al ver que el soldado que se había desviado en primer lugar estaba demasiado cerca del ser y podía ser alcanzado por nuestras balas. Se detuvo delante del ente y éste amplió su macabra sonrisa. En un movimiento veloz, agarró al soldado con sus extremidades y lo desgarró por la mitad, devorándolo en el proceso. El terror nos invadió y el instinto de supervivencia nos obligó a retroceder. Corrimos a toda velocidad, sintiendo que las sombras nos perseguían y que el bosque se retorcía a nuestro alrededor, atrapándonos en sus fauces malditas. Nuestros corazones latían con furia mientras huíamos del espeluznante espectáculo que habíamos presenciado en el claro del bosque. Los gritos de la criatura resonaban detrás de nosotros, como un eco infernal persiguiéndonos a través de los árboles retorcidos. El miedo nos impulsó a correr tan rápido